Antes de iniciar esta charla, me gustaría que pudieran preguntarse ¿cuál fue el último libro o texto que leyeron? ¿Lo tienen? Ahora bien, ¿cuál fue el último texto o libro escrito por una mujer que leyeron? En el 2019, y como mujer investigadora, pude hacerme estas preguntas. Fue desconcertante para mí darme cuenta de que como estudiante no estaba leyendo mujeres. Y también me encontré con esta gran ausencia en la bibliografía de mis cursos de Derecho y de Relaciones Internacionales. En este contexto, con muchas preguntas y pocas respuestas, fue que nació la propuesta Mujeres en la Bibliografía. Pero para entender qué es Mujeres en la Bibliografía, me gustaría que nos remitiéramos a lo dicho por Bertolt Brecht, un poeta alemán, en su poema Preguntas de un obrero que lee. Y es que en este poema, Bertolt Brecht nos hace una serie de cuestionamientos sobre la forma en cómo entendemos la mal llamada historia universal. Y es que cuando hablamos de la historia universal, en realidad se trata de una historia llena de vacíos, donde nos cuentan algunos hitos de la historia de la humanidad, pero no nos cuentan, por ejemplo, quiénes fueron los obreros que estuvieron detrás de las grandes construcciones, quiénes fueron los que pusieron los muertos en las grandes guerras y quiénes pagaron los costos. Me permito leerles entonces algunos extractos. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? ¿Y Babilonia, destruida tantas veces, quién la volvió siempre a construir? El joven Alejandro conquistó la India, él solo. César derrotó a los galos, no llevaba ni siquiera cocinero. Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida, no lloró nadie más. Ahora bien, sigamos haciéndonos preguntas. ¿Han visto esta fotografía? Es la fotografía oficial de la quinta conferencia Solvay de 1927. De las 29 personas investigadoras y científicas que aparecen en esta fotografía, al menos 17 serían galardonados o ya habían sido galardonados con algún premio Nobel. Aparecen posando en esta foto las personas científicas más brillantes de la época y podemos encontrarnos rostros como los de Albert Einstein, Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Max Planck y Marie Curie. Como pueden notarlo, Marie Curie es la única mujer en esta fotografía. Y ya para ese momento había sido merecedora del Premio Nobel de Física en 1903 y del Premio Nobel de Química en 1911. ¿Pero por qué Marie Curie era la única mujer en esta fotografía? ¿Es que acaso habían otras mujeres científicas en esta época a las que no invitaron o solo no salieron en la foto? ¿Cómo consolidan las personas investigadoras su carrera? ¿Y qué o quiénes tienen que sacrificarse para que estas carreras sean exitosas? ¿Qué pasa cuando la mitad de la humanidad, las mujeres, no figuran en la historia universal? ¿Cómo entendemos los grandes avances científicos, las discusiones filosóficas y, sobre todo, a quién se los atribuimos? Todas estas preguntas nos permiten entender la forma en cómo se construye el conocimiento científico. La educación en todas sus etapas se enseña de forma sexista y excluyente. Esto significa lo que Donna Haraway nos decía, para quien, mientras que la voz y las palabras han sido siempre del hombre, la carne ha sido de la mujer. Esto tiene consecuencias sobre la forma en cómo se crean los conocimientos científicos, porque desde la filosofía griega se consideraba que las mujeres no teníamos la capacidad de pensar. Antes bien, al igual que la naturaleza, estábamos para ser dominadas. Y la consecuencia de esto es que el silencio de las mujeres, nuestro silencio, es uno de los pilares de la civilización occidental. Pero si esta idea nos suena lejana, ¿qué consecuencias tiene para nosotros y nosotras? Bueno, la consecuencia más evidente es que hay miles de narraciones, historias y experiencias que no conocemos sencillamente porque no nos han sido contadas. Y no hablo de pocas experiencias, hablo de las de la mitad de la población mundial. Esto sin mencionar otras poblaciones históricamente marginalizadas, como las poblaciones afrodescendientes o los pueblos indígenas, para quienes la ciencia se ha acercado a robar sus conocimientos ancestrales. Estamos ante una problemática que no puede ser ignorada, no mientras la ciencia se siga considerando objetiva y rigurosa, porque no puede ser objetiva y rigurosa cuando se basa en el silenciamiento de las mujeres.
Como parte de mis reflexiones, me di cuenta que a pesar de que las mujeres superábamos en número a la cantidad de hombres estudiantes, seguían siendo carreras absolutamente masculinizadas. Yo tenía que seguir agravando mi voz para hacerme escuchar, tenía además que ocultarles toda mi sensibilidad y tenía que seguir citando autores para recibir el reconocimiento de mis profesores del curso. De modo que de cara a una campaña electoral en la que fui candidata a representante estudiantil en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, el tema me pareció impostergable. Y fue así como coloqué en el plan de gobierno un nombre que, aunque pudo haber sido más original, reflejaba exactamente el espíritu de la propuesta, y decidí que debía llamarse Mujeres en la Bibliografía. Esta propuesta nace con 3 objetivos. El primero de ellos era generar acciones afirmativas para revertir las inequidades de género dentro de los espacios universitarios. El segundo era hacer notar los sesgos de género presentes en la academia que impiden la rigurosidad de lo que se estudia. Y el tercero tiene que ver con la generación de una comunidad científica, plural, diversa, heterogénea, y aquí no nos referíamos únicamente a la participación de las mujeres, sino a muchísimos otros sectores que en este momento ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a los espacios universitarios. Una de las cuestiones que más me preguntan cuando acudo a hablar sobre esta propuesta es cómo surgió. Y siempre he intentado encontrar una respuesta que cautive, pero al mismo tiempo se corresponda con lo que en realidad pasó. Y la verdad es que, como hoy estamos en confianza, voy a decirles que la respuesta menos sofisticada, pero más real, es que solo se me ocurrió. Pero ¿cómo no se me iba a ocurrir? Si hace no más de un siglo las mujeres tenían que utilizar nombres masculinos y seudónimos para publicar sus investigaciones. Si el sexismo, los prejuicios y la discriminación no permiten a millones de mujeres y niñas al estudio de las ingenierías y de las ciencias porque se les dice que no son para ellas. Y esto solo por mencionar los rasgos más evidentes. Pero también hay otra serie de realidades más sutiles, pero igualmente alarmantes, que suceden y por las que las mujeres no tienen el mismo acceso. Según el New York Times, existen diferencias en la participación entre hombres y mujeres en los espacios académicos. Entonces, mientras que los hombres tienden a hablar más, tienden a hacer más intervenciones e incluso más interrupciones, las mujeres nos cuidamos más, buscamos no gastar más tiempo del necesario, somos más autocríticas e incluso somos indirectas con el fin de agradar. En las aulas también existen diferencias en cuanto a la participación entre hombres y mujeres. Los hombres hablan 9 veces más en promedio que las mujeres. Además son quienes tienden a levantar más la voz y además son quienes más participan con ponencias e investigaciones en los espacios académicos. Y ahora me gustaría contarles cuáles fueron las reacciones que tuvo este proyecto. Como todo debate, era de esperarse que existieran diversas reacciones. Afortunadamente, la mayor cantidad de reacciones fueron muy positivas. Nos encontramos con un profesorado receptivo, dispuesto a acoger la propuesta y hacer modificaciones en sus programas de los cursos. Pero sobre todo me encontré con colectivas, con organizaciones de mujeres dispuestas siempre a acuerpar. Incluso me encontré con profesoras que enviaron sus escritos a medios de comunicación institucionales para sumarse a la discusión y defender la propuesta. A estas mujeres todo mi agradecimiento. Fueron la confirmación de que los resultados y las transformaciones sociales solo suceden en colectivo. Pero por supuesto también hubo reacciones incómodas y reacciones negativas. Hubo desde argumentos que hablaban de que esta propuesta iba a implicar el fin de la ciencia, y acá yo me pregunto si se refieren a esa misma ciencia que se nutre del silencio de las mujeres, hasta argumentos que denotaban un profundo desprecio por los artículos escritos por mujeres. Y esto también puso en evidencia otro fenómeno, y es la comodidad académica desde la cual hablan algunos investigadores. Para muchos, una vez que se logran asegurar un lugar desde el cual hablar, este se convierte en una licencia para opinar sin entender, escribir sin leer y hablar sin escuchar. Y acá me gustaría mencionarles el tema de la violencia contra las mujeres, porque cuando hablamos de violencia contra las mujeres, no necesariamente nos referimos a las manifestaciones más evidentes y groseras. La violencia contra las mujeres sucede de muchísimas formas.
Una de ellas es la violencia académica contra las mujeres. Comprendo que para quienes no vivencian los dolores de la exclusión puede ser un poco difícil entender esto, es decir, para quienes nunca han sido silenciados o para quienes no han sido desmeritados por su trabajo. Sin embargo, lo que les propongo hoy es que podamos tener empatía con otro tipo de realidades. Esta propuesta también significó un ejemplo del poder transformador de las juventudes y una muestra de que las agendas de las juventudes no son únicamente sectoriales, sino que buscan trastocar a todos los sectores de la sociedad. De pronto, una actividad que parecía exclusivamente docente no lo fue tanto, y nosotras empezamos a exigir que los cambios en la docencia pasaban por las personas estudiantes. En este sentido se dirige mi invitación el día de hoy. Urge romper con el monopolio de las palabras, de los saberes y de las luchas. Mi invitación el día de hoy se dirige a que apoyen no solo esta iniciativa, sino muchas otras encaminadas a erradicar las disparidades de género, a que surjan nuevas iniciativas y a que, por supuesto, hagamos lo propio para que en cada charla, taller o conferencia las mujeres hablen más, escriban más, publiquen más y aparezcan más. Mi invitación es a rediseñar la historia para que en esta nueva versión que construyamos, las mujeres también podamos ser las nuevas protagonistas. En conclusión, Mujeres en la Bibliografía fue una propuesta encaminada a hacer notar las diferencias de género dentro de la academia. Pero el hecho de que esto surgiera en un espacio universitario ya nos habla de una de sus limitaciones. Los sesgos de género no empiezan en instancias avanzadas, sino muchísimo antes. Es algo que sucede en nuestras escuelas, en nuestros colegios y en nuestros hogares. Me refiero a un problema estructural que incide sobre la crianza de las niñas, sobre el fomento de sus capacidades y hasta en una etapa muy tardía sobre el reconocimiento que las mujeres reciben en la bibliografía de los cursos. Pero antes de que las mujeres puedan seguir siendo leídas, visibilizadas y reconocidas, tenemos que asegurar que accedan a los espacios educativos. Y sobre esto, la tarea que nos queda aún pendiente es monumental. Muchísimas gracias.